Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto recibirles en esta serie de programas especiales que sobre el tema La poesía en nuestro tiempo, Televisa está llevando hasta sus hogares. Habiéndose presentado ya en las dos noches anteriores el programa en dos partes titulado Noche de Poesía Internacional, corresponde hoy el iniciar una serie de encuentros entre los poetas más destacados que intervinieron en el Festival Internacional realizado en la ciudad de Morelia, Michoacán, y los moderadores Octavio Paz y Álvaro Mutis. En esta ocasión, desde la Capilla Guadalupana del Palacio de Minería, Octavio Paz, acompañado del novelista y poeta mexicano Salvador Elizondo, rinden tributo en excelente plática a una de las grandes figuras de la literatura contemporánea, el escritor argentino Jorge Luis Borges. Nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Borges viajó en 1914 con su familia a Europa, afincándose en la ciudad de Ginebra y después en España. Regresó a su tierra natal hasta 1921. Su primer libro de poemas apareció en 1923, llevando el título de Fervor de Buenos Aires. Y desde entonces ha publicado un sinnúmero de obras literarias que reúnen la labor de medio siglo y abarcan gran variedad de temas. Este escritor argentino ha sido ganador de múltiples premios internacionales, destacando entre ellos el Alfonso Reyes y el Olinjo Listli, otorgados en la Ciudad de México en 1973 y 1981 respectivamente. Escuchemos pues con atención a estas tres figuras disertar sobre uno de los temas que más inquietan a los poetas, el enigma del tiempo. Queda con ustedes el programa La poesía en nuestro tiempo. Este programa pertenece a la serie llamada La poesía en nuestro tiempo. Nos hemos reunido en la Capilla Guadalupana del antiguo Palacio de Minería en la Ciudad de México para honrar a Jorge Luis Borges y para conversar sobre la poesía con un joven escritor mexicano que tiene, a mi juicio, afinidades y diferencias también profundas con los intereses espirituales de Borges. Nos hemos reunido aquí para conversar sobre la poesía en nuestro tiempo. Cuando me encaminaba a Minería, a este palacio, me pregunté, la poesía en nuestro tiempo. En cierto modo, nuestro tiempo, es decir, el presente, supone la existencia de un tiempo más vasto que contiene al presente, un tiempo que contiene a nuestro tiempo. Y pensé entonces que las relaciones de la poesía con el tiempo eran singulares. A veces se ha pensado que la poesía es sobre todo la memoria y que resucita el pasado, es la resurrección del pasado. A veces se ha pensado que la poesía, por ejemplo, Verlaine, algunos poetas, piensan que la poesía es la aprehensión del instante, de lo fugitivo, del presente en su expresión más viva y al mismo tiempo más fugaz. Y por último, hay otros que piensan que la poesía tiene que ver con la profecía y con el futuro. Y dentro de estos tres tiempos hay muchísimas variaciones, porque, claro, hay el tiempo que pudo ser. Aristóteles creía que el dominio especial de la poesía era lo que él llamaba lo que podría ser, lo posible verosímil, decía él. A diferencia de la historia que contaba lo que fue, y a diferencia de la filosofía que se ocupaba de lo que es, la poesía se ocupa de lo que podría ser. Bueno, yo quisiera conversar con ustedes sobre todo esto, y quisiera que usted, Borges, que ha pensado tanto sobre el tiempo, que ha hecho cosas tan interesantes sobre el tiempo, tan paradójicas, nos dijese algo sobre esto. Sí. Yo creo que el tiempo es el problema esencial. Si supiéramos qué es el tiempo, sabiéramos qué es este mundo y quiénes somos. Creo que es el único problema realmente. Es que uno puede imaginar un universo sin espacio, pero no sin tiempo. Yo he pensado mucho sobre el tiempo, mejor otros han pensado por mí, no he llegado a ninguna conclusión, lo cual conviene, ya que son más interesantes los enigmas
que las respuestas. Claro. Sí, pero sigo pensando que el tiempo es el problema, el enigma. Y en el tiempo está, desde luego, el hecho, bueno, de que el tiempo pasa, se pierde, y sin embargo seguimos siendo de un modo incomprensible para nosotros. Sí. Recuerdo aquel hermoso verso de Boileau, que es tan hermoso que es indigno de Boileau, que subiera Boileau, le moment où je parle est déjà loin de moi, donde está lo fugitivo del tiempo, dicho quizá por algún romano y luego repetido admirablemente. Pero en ese momento Boileau resucita ese momento. Resucita ese momento, sí. Está volviendo presente. Sí, que es lo típico de la poesía japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa poesía de instantes, claro, de puros instantes. Pero claro, que en los puros instantes está todo el pasado y todo el porvenir también. Salvador, ¿tú piensas lo mismo? ¿Tú te has ocupado? Bueno, en tus novelas se juega mucho con el tiempo y en tus cuentos. Bueno, sí, desde luego, yo creo que el tiempo es la dimensión fundamental del arte y que admite, naturalmente, como tú mismo lo has dicho y como lo prueba la obra de Borges mismo, que hay todo un sentido de la poesía que es conjetural, que se ocupa de las posibilidades que el tiempo mismo nos propone. Yo encuentro mucho este sentimiento en la poesía de Borges. Por otra parte, considero, ya visto el fenómeno de la poesía en el siglo XX o en nuestro tiempo, que, por ejemplo, un poeta eminentemente lírico como es Ezra Pound, y como lo demuestra el último canto de sus 120 cantos, se ha ocupado del tiempo, introduciendo en un sentimiento épico este sentimiento lírico del instante, a través de todos los cantos en los que se ocupa fundamentalmente de la historia, que es la dimensión del tiempo en su retroceso, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que no es fácilmente escindible la noción de tiempo en la poesía como una expresión simplemente de lirismo, sino que también cabe la posibilidad de introducirla dentro de un sentimiento épico. Esto lo encuentro fundamentalmente expreso en la poesía de Ezra Pound. Sí, lo malo es que es una poesía... La épica en general nos presenta una idea clara del pasado, más o menos clara, y el mundo de Pound no es el mundo histórico tal como nos lo presentó la antigua poesía épica, sino más bien es el pasado de un erudito que además tiene ideas políticas equivocadas. Bueno, sí. Dígame, Borges. No, yo pensé que sería mejor si eligiéramos un ejemplo de poesía, que no fuera un autor o un poema, que fuera, digamos, un verso, una línea, una metáfora, y luego ver si estamos de acuerdo en esa elección. Yo creo que conviene empezar por algo concreto, ¿no? Sí. Empezar por una línea y luego veremos si estamos de acuerdo en que esa línea es poética. De modo que yo empezaría por esta línea, cuyo autor no importa, y además no creo poder recordarlo en este momento, es muy breve y enseguida sabremos si nos ha tocado o no. Bueno, la línea es simplemente luna, espejo del tiempo. Bueno, yo siento eso como poético. Ahora querría saber si ustedes comparten ese sentimiento. Y creo que es fácil porque es un ejemplo muy breve. Son 4 palabras. Claro. Podemos suprimir la luna es el espejo del tiempo. ¿Para qué? Luna, espejo del tiempo. Luna, espejo del tiempo. Y además se relaciona con lo que usted, Paz, dijo sobre el tiempo y su importancia esencial. Sí. Ahora, ¿usted lo siente como poético o no? Yo lo siento no solamente... Bueno, yo siento que es poético en el sentido más profundo, diríamos, de la expresión del adjetivo poético, en el sentido que por una parte nos lleva a otra realidad que no es la actual. Al mismo tiempo es una expresión y absolutamente abarca los siglos, exacta. Abarca los siglos. Sí, y es totalmente exacta. Y contrasta lo frágil de esa cosa blanca
que vemos en el cielo y el tiempo, del mucho tiempo, ¿no? All over yesterday. Yo lo veo de este modo. Sí. Veo que tiene distintos derivaciones, distintos aspectos esta metáfora. La primera y más evidente, al comparar a la luna con un espejo, bueno, el espejo tiene que ver con el agua también. Así, es decir, la luna refleja algo, refleja al tiempo. Sí. Refleja el tiempo, pero refleja el tiempo, pero el tiempo no es algo inmóvil, el tiempo es fugaz, el tiempo está moviéndose. Y la frágil luna dura lo que dura el tiempo. Exactamente. La luna cambia durante todo el mes hasta que desaparece y regresa. En esta imagen, luna, espejo del tiempo, encuentro, por una parte, la fugacidad del tiempo. Y al mismo tiempo, otra de sus características más extraordinarias, la vuelta del tiempo, la recurrencia del tiempo. El tiempo pasa, pero también el tiempo regresa. Bueno, les diré ahora que es imágenes de un místico persa. Lo leí en la historia de la literatura persa. Es precioso. Sí. Yo pensé que era un poema japonés. Bueno, merecería hacerlo. Sí, merecería ser un buen haiku. Bueno, ¿y usted qué piensa? Yo pienso que la periodicidad de la luna ha permitido medir el tiempo por ella. Entonces yo creo que, inclusive en sentido estricto, el verso que propone Borges se acomoda perfectamente bien a una especulación ulterior. Pero yo sí me permitiría agregar otro verso al que ya ha agregado Borges. Portátil, yo agregaría amable, el verso la mer toujours recommencée de Valéry. Bueno. Si no refleja ese movimiento del mar, también esa periodicidad y ese flujo y reflujo que son aquellas medidas por las que conocemos el tiempo. Sería mejor que opinar usted antes. Bueno, no sé. Lo que pasa es que en este verso de... La mer, toujours recommencée, que es el final del Cementerio Marino, si no recuerdo mal, hay sobre todo el comenzar del mundo. Y que ese comenzar es continuo. El mundo siempre está naciendo. Nace todos los días. Es hermoso. Bueno, yo lo siento menos. Yo siento que ahí el mar queda reducido a un teso, a la tarea de un escritor, un borrador casi, a un texto. Y me parece que el mar es mucho más. Creo que el mar, si se habla del mar, uno debe sentir el mar. Por ejemplo, por mares nunca dantes navegados, o de Kipling, Who has desired the sea, the sight of salt water unbounded. Ahí uno oye el mar, uno lo siente. En el verso de Valéry no, es inmóvil todo. Es inmóvil, es un lago. El mar de Valéry es un Mediterráneo. mar abstracto, ni siquiera. Bueno, también puede ser el Mediterráneo, pero lo que yo quiero decir es que es un mar, es un mar que cumple una función filosófica. Es una alegoría filosófica del tiempo. Está bien, pero a mí me gusta mucho el Cementerio Marino, pero sí creo que la luna, espejo del tiempo, es mucho más, más compacto, además, más complejo. El cementerio marino es un poco ridículo, ¿no? Digo marino. Tendría que ser el cementerio cerca del mar. La palabra marino no sé si puede usarse prudentemente, ¿no? Esos versos que yo cité, aquel de Kipling, Who has desired the sea, the sight of salt water unbounded, uno ya está en el mar. Sí. Se siente el vaivén del mar. El vaivén del mar y también la provocación del mar. La provocación del mar también. Citaré pedantescamente un verso en anglosajón. On flot de seacht, feor y huitan. Viajar lejos bajo el poder del mar. Ahí también se siente el mar, me parece, ¿no? El mar se siente de seacht, de pronto le pides a Américo que el mar monótono, la monotonía del mar, eso también es muy importante. Y a propósito del mar... Sí, pero yo no lo siento como monótono. Es curioso, porque los primeros místicos de Occidente, que no fueron cristianos, yo no lo sabía, hace poco leí, leyendo un libro de un profesor inglés, Dodds, me di cuenta que los primeros místicos de Occidente
fueron los neoplatónicos. Bueno, el primero fue Sí. Plotino, pero Plotino, desde luego, incluso sí. antes que él, Numenios y otros. Y uno de los primeros que describe esta sensación que después los místicos cristianos van a insistir mucho, del alma perdida en la inmensidad, no encuentra otra imagen que decir, y entonces uno se interna en sí mismo, en la inmensidad de sí mismo, y se ve perdido en la desolación del mar. Es muy, muy, muy impresionante. Muy lindo también, Porque sí. esto ya no es una metáfora, sino es más bien una descripción de un estado psicológico, pero al final interviene la metáfora. Pero creo que nos hemos desviado un poco. Yo no di un verso, sino una... No, pero esto no es obligatorio. Es mejor que nos desviemos. Quiere decir que estamos cómodos. ¿sí? Claro. Qué raro. Hay países que no han sentido el mar. España, por ejemplo. Países que no han sentido. Portugal, Inglaterra, los escandinavos. Y Hugo sintió el mar, desde luego. Claro. Pero en general, los españoles no. En el Quijote, por ejemplo, es En Góngora mediterráneo. aparece el mar. Sí, pero era un mar tan, bueno, maculado de mitología, ¿no? ¿Sí? No sé si es el mar directamente o el Bueno, mar visto a través el mar de la exiliado, aunque el pie literatura, sí. argenta de plata y lilibeo es demasiado retórico. Pero hay un momento en el Polifemo de Góngora en que el mar asume la función de un espejo, como la luna. Cuando Polifemo se ve en el mar, y dice Góngora que Polifemo se ve en el mar, dice, como en las neutralidades de un espejo, ve su propio ojo como un sol. Dice que y entonces Bueno, Polifemo se siente satisfecho. Bueno, pues yo soy, digamos, indigno de ese verso. Yo no lo siento como bello, lo siento como raro. Raro, yo también lo siento Más raro. raro que lindo, como decía Sí. mi padre, sí. Me parece. Que es el efecto de Góngora, ¿no? De ser más Bueno, raro él que no, lindo. quizá él no se propuso la belleza, sino sorprender. Es cierto, sí. Lo cual es. Creo que la poesía no. ¿Cómo? Creo que la poesía no debe. Sorprender. No, creo que no. No sé, ¿tú qué piensas? Yo, bueno, no sé, Gracián dice que posiblemente la máxima virtud del poeta es la discreción, o sea, lo contrario de sorprender, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo recuerdo un amigo mío. Pero también, perdón, pero también no estoy muy de acuerdo, Salvador, porque también Gracián hizo toda la teoría de la sorpresa. Sí. Realmente lo que a él le importa en el... Claro, las lindezas, eso sí. es el concepto, las la sombra, agudezas. sí, verbal, sí. Y entonces el concepto, dice él, es aproximar dos realidades distintas. Y mientras más ocultas sean las relaciones, más perfecto será el concepto. Eso es decir, en realidad, cuando habla del concepto y de la agudeza, está hablando de lo que nosotros llamamos metáfora, ¿no? Que consiste en aproximar dos realidades distintas de alguna manera, No, ¿no? y al mismo tiempo hacer sentir que son idénticas, Sí, que no hay diferencias, claro. que son la misma cosa de algún modo. Si no se siente eso, bueno, el mero asombro, la mera sorpresa. El ejemplo que usted dio de la luna como espejo, el que tú diste del mar, menos, pero el que yo di de Góngora, en que Sí. Polifemo se ve en el mar como un espejo, prueba otra de las metáforas predilectas de usted y una de las metáforas que recurren sin cesar en la poesía de todo el mundo, el espejo. El espejo, sí, claro, esa Que otra relación vez- mágica. Que otra vez es el tiempo en su realidad contradictoria, porque el espejo nos presenta fija una imagen, pero esa imagen es absolutamente fugitiva, perecedera, se desvanece. Los espejos no tienen memoria. Cuando yo cuando era niño veía unos espejos en mi casa, que luego cuando nos volvimos pobres hubo que vender, pero me veían aquellos espejos y decía, ¿quién se habrá visto en estos espejos? Entonces me sentía muy triste porque me dio la sensación del tiempo De que y se del perdía olvido. todo, Y del sí. olvido. Del tiempo y del olvido, sí. Bueno, había que buscar un verso en el que fuera importante la cadencia, el sonido, porque hasta ahora eso no ha ocurrido. Sí. Me parece que la cadencia para mí es lo esencial, o uno de los elementos Sí, esenciales. sin música no hay poesía. Yo creo que no. Ujú. Si, por ejemplo, bueno, sería pedantesco. A ver, bueno, no eso otra cosa. Bueno, Ángelus Silesius dice, Virose iston varum,
la rosa es sin porqué. Creo que eso lo sentimos como poesía, ¿no? Claro. Die Rose ist ohne Warum. La rosa es sin porqué. Es precioso. Ahora, si yo dijera el hecho estético es injustificable, no sería poético, no. Pero sin embargo es lo mismo para esta razón, no para el sentimiento, porque son la misma cosa. O cuando Shakespeare dice, to be or not to be, bueno, ahí no se trata de nada visual, pero si le hubiera dicho matarse o no matarse, Sí, matarse o seguir viviendo no tiene ninguna fuerza. Otra cosa. Ahí lo que tiene fuerza es la palabra abstracta be. Bueno. To be or not to be. Creo que no sea to be or not to be. Bueno, mejor todavía. Hay las vocales. ¿No? Ahora yo no sé si ustedes están de acuerdo en que eso es poesía. Porque si no podemos No, es discutir. poesía. Yo creo que la yo poesía creo que es poesía. inseparable. Y está en la palabra be, que en sí no parece poética, parece más bien propia de la lógica, ¿no? Del entendimiento discursivo que de la imaginación. La Ahora, poesía- ¿usted está de acuerdo en que es poesía? Sí, To be or not to naturalmente. be, ¿o a usted le parece que solo es poesía dentro del contexto de la tragedia, dentro No, del hecho no, de de que sabemos ninguna que es un manera. suicidio? Los valores simplemente fónicos son muy importantes. Ah, bueno. Pero a ese respecto, y yo sé que a usted no le gusta mucho Mallarmé, yo encuentro, por ejemplo, que Mallarmé funciona a base de disociación y de negación de atributos y de cualidades, igual que como lo podría hacer Shakespeare en To Be or Not to Be en lugar de matarse o no matarse. Por ejemplo, el verso Abolie bibelot d'inanité sonore es un verso que tiende a privar el objeto descrito de todas sus cualidades, es decir, describirlo por negación. Sí, pero fonéticamente es tan feo. Abolí bibelot, demasiadas B. Es muy mezquino, me parece. ese verso. Bueno, no sé, mucha gente... Bueno, para mí, sí. ya sé que Sí, soy un hereje. Abolí bibelot de Inadité. usted Mucha me gente le ha parece gustado. grato eso al A mí oído. me pareció grato y me pareció... Recuerdo que quise traducirlo porque me parecía muy difícil traducirlo. La traducción Porque sería la muy palabra superior, sin duda. bibelot Bibelot es horrible, imposible. además. Es muy trivial, ¿no? Baratija. Bibelot es una palabra. Zaratija es imposible. Sí, no, es imposible. Entonces se me ocurrió, Excluye la poesía. se me ocurrió una metáfora, porque en el fondo el famoso bibelot no es sino una concha. En el poema de Mallarmé es una concha que está en una mesa. Y entonces, Pero esa imagen es mejor que la palabra bibelot. sí, entonces pensé que como que concha era demasiado real, y que, Bibelot es demasiado feo, yo y que creo, abolido trivial, ¿no? era excesivo, se me ocurrió esta Abolido es traducción excesivo para el bibelot. absolutamente infiel quizá, pero en cierto modo fiel, del verso de Mallarmé, y puse espiral, espirada de inanidad sonora. Bueno, es infinitamente superior al texto, ¿eh? Desde luego. No sé, a mí me gustó Pero claro mucho. que sí. Los traductores mejoran muchas veces. Bueno, usted dijo la obra. que a Valerí lo había mejorado su amigo Ibarra. Ibarra. Bueno, en alguna ocasión, pero no sé. La pérdida en rumor de las riberas, mi lindo verso. Precioso. Sí. Sí, la pérdida en rumor de las riberas y de la literación, rumor riberas. Pero en cambio, esos versos espléndidos, ¿cómo es? Tel un fruit qui se fond en jouissance dans une bouche où sa forme se meurt. Es perfecto, ¿eh? Perfecto. Eso Sí. es- Y es puramente físico, ¿no? Una sensación física. Y el tiempo también está ahí. Y el tiempo también. Pero se fond en jouissance. Es admirable. Admirable, sí. Sí. Qué raro que lo haya escrito. Bueno, Bueno, yo Valerí. creo que Valerí era un hombre sensual y, Sí. y acierta Sí. en dos momentos. Bueno, era un hombre sensual y era un hombre muy inteligente. Acierta desde luego. cuando analiza, cuando razona, cuando describe y también acierta cuando habla de mujeres, de cosas concretas, de árboles, de sombras. Es un poco como Mallarmé también. Hay esta composición curiosa del espíritu francés abstracto y de la gran sensualidad. Sí. Yo creo, ¿no? Sí, que son típicas de Francia, ¿eh?
La sensualidad para a mí todo, no- ¿no? Cuando yo me Para pla- todos los sentidos. ¿Sí? Los franceses son sensuales. Para todos los sentidos. todos los sentidos, Sí, sí. yo no- profundamente sensuales, sí. Bueno, han inventado la comida, han inventado ciertas formas de la cortesía, etcétera, ¿no? Es cierto. tienen que ver a mí con me la- gusta más la comida china o italiana, pero en fin. Bueno, los chinos sí, los chinos sí. Sí. La comida italiana es un poco monótona, digamos, pero, Sí, pero la comida china sí, pero lo del pueblo chino es otra vez un pueblo concreto, Ah, desde luego, pragmático, Sí. realista, analítico, como el francés, y sensual como el francés, ¿no? Y los italianos son sensuales también. Sí, ¿Cómo? muy sensuales. Sí. Pero creo que han dejado de ser analíticos hace mucho tiempo, ¿no? Lo fueron quizá en el Renacimiento, pero Sí, es verdad. La teoría de Croce no nos ayuda, ¿no? ¿Verdad? El arte es expresión. ¿Expresión de qué? Claro. No es nada. Yo diría más bien el arte es alusión a las cosas, ¿no? No podemos expresar, es demasiado ambicioso ese proyecto. sí, además expresar es demasiado vasto. Claro. No solamente pero el arte expresa, ¿no? Aludir, sí. Bueno, voy a recordar un verso de Browning, que es curioso, bueno, por el hecho de que lógicamente es, bueno, no sé, indefendible quizá. Ah, lyric love, half angel and half bird. Sí, amor, mitad ángel y mitad pájaro. Y el ángel es mitad pájaro. Y eso ya surge. me parece- Precioso. Pero ya muy peligroso. Mitad. Es el última estrofa del The Ring and the Book. Ah, lyric love, half angel and half bird, and all a wonder and a wild desire. Wild es una palabra lindísima también, ¿eh? Que no se traduce fácilmente, wild. Sí, sí, sí. Como windy es muy lindo en inglés, en cambio Windy ventosa. no se puede decir, ¿no? No, Ventoso es muy terrible. feo. En cambio Tennyson dice, far on the ringing plains of windy Troy. En cambio la ventosa Troya es ridícula, ¿no? Y tempestuosa, no sé si. ¿Cómo se que traducían antes la arenosa Troya? Dice algún traductor español del siglo Y XIX. bueno, eso está bien. Está bien, la arenosa Troya, ¿no? No quiere decir que. No, pero no era claro, Troya la arenosa, sino creo que era la tierra de Néstor. Alguna ciudad griega era la arenosa, ¿no? La arena sí, creo que sí. No era Troya, creo, no recuerdo ahora. Pero con todo esto, me parece que estamos llegando a la conclusión de que la poesía es inexplicable, que la rosa es sin por qué. Sí. Pero sí lo que podríamos decir es que la poesía escoge, es decir, el tiempo, diríamos. Y aquí usted que quiere tanto a Schopenhauer, Sí. quiero decirle que yo también lo adoro. Ah, bueno, desde y luego. Lo adoro sobre todo porque creo que es el hombre que puso en su lugar a Hegel, que es una de las calamidades que padecemos hace, Ah, desde luego. ¿verdad? Bueno, pues... Simpatías pues, y diferencias. Schopenhauer pensaba que lo único que había era el presente. Que realmente el tiempo era sobre todo presente. Claro, porque el pasado, ¿qué es? Memoria, es decir, fábula, es decir, mentira, ¿no? Claro. Y el futuro es una conjetura del presente. La desdicha de los hombres, decía, es que los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. Los animales, decía, viven en una suerte de paraíso porque viven en un eterno ahora. Bueno, viven hay en un un poema eterno de Yeats presente. sobre eso, ¿se acuerda? No, no Man recuerdo. hates death. Sí que dice, un animal no sabe que va a morir, pero un hombre, no sé, en su orgullo, no me acuerdo cómo es, y luego dice, man has created death, el hombre ha creado la muerte. Es decir, es consciente de la muerte, la sabe. Pues la yo creo que- presiente, la teme y la espera, sí. Pues yo creo que la poesía recoge esto, se ocupa del pasado. No solamente la poesía, bueno, la poesía lírica, desde luego, Verlaine, todos los grandes poetas líricos a veces hablan del pasado, pero también los poetas épicos, pues su función es el pasado. ¿Pero qué hacen? Presentan el pasado, es decir, lo hacen presente. Lo hacen presente, desde luego, sí. Y lo mismo, ahora, poesía del futuro hay muy poca, y en general mala, me parece. Pero es posible. Pero Guillén hace poesía con el presente, ¿no? Sí. ¿No le parece? Sí. Jorge Guillén. Jorge Guillén, sí, claro. Sí. En cambio, la felicidad siempre se le ve, bueno, como un paraíso perdido, Bueno, ¿no? él está contento con su presente, ¿no? Sí.
Es muy difícil Es eso. muy difícil, ¿sí? El mismo Whitman es elegíaco todo, ¿no? O falso. ¿no? Y Uno luego, siente tiene, que luego su es felicidad futuro. Y luego es profeta, y eso sí, no falla, ¿no? Sí, la verdad, conviene no ser profeta. ¿eh? Sí. Yo creo que Sí. la poesía del futuro es la de Whitman y es la poesía, toda la poesía llamada revolucionaria, Sí. que en general ha fracasado lamentablemente, ¿no? Sí, yo creo Como que poesía Whitman es un misma. gran poeta culpable de muchos males. ¿eh? Culpable de muchos malos poemas. De muchos malos poemas, de mucha rebeldía. retórica en el sentido más melancólico de la palabra, ¿no? De mucha elocuencia en el peor sentido también. ¿no? Comprendo la reserva de muchos poetas norteamericanos como Eliot y Pound frente a Whitman. Sí, fue eso, pero usted lo tradujo, es un gran poeta. A mí, Creo que no hay ninguna duda. Es Y además extraordinario. inventó algo muy curioso. Ese libro, Years of Grass, tiene por lo menos 3 personajes. Whitman como hombre, Whitman como mito y el lector también, ¿sí? que es parte del texto. Sí. Un curiosísimo Y Whitman experimento. como personaje de sí mismo, también Claro, el Song of sí, Himself, o Song sí. to Himself. Claro. No, to himself, no, of self. Of himself. No, of myself. Of myself, sí. No Of to myself. myself. No, Of of. myself. Sí, No bueno, tú, no sí. me acordaba yo. Es un Solo experimento que myself. no ha sido imitado, ¿no? Esa idea del poeta, que es el lector también. Ahora, eso quizás siempre se dé, pero no de un modo tan frecuente o tan evidente como en Whitman, Sí. que descubrió todo aquello, curiosamente, el año 1855. Rarísimo. Cabe aquí la mención de que en días pasados Octavio Paz recibió de manos del rey Juan Carlos de España el premio Cervantes, el galardón más codiciado que se otorga a lo mejor de la literatura en lengua castellana. Este programa fue grabado el 26 de agosto de 1981 en la Capilla Guadalupana del Palacio de Minería, obra arquitectónica del español don Manuel Tolsá, que nació en Valencia en 1757 y que ha quedado este edificio como testimonio del más puro estilo neoclásico. Tolsá solicitó en 1789 el puesto vacante de director de escultura de la Academia de San Carlos Borromeo de la Nueva España, título muy largo. Un año después, el rey Carlos IV le concede ese puesto y procediendo entonces Tolsá a embarcarse en el puerto de Cádiz el 20 de febrero de 1791 y llegando a México 4 meses más tarde, iniciándose así más de 20 años de fecunda carrera en nuestro país. Pero volvamos a ese magnífico escenario para continuar escuchando los interesantes conceptos que Jorge Luis Borges, Octavio Paz y Salvador Elizondo están emitiendo acerca de esa problemática temporal. Quedan con ustedes en la segunda parte de este programa, La poesía en nuestro tiempo. ¿Cómo leerían a Whitman en su época? Bueno, yo creo que Emerson sí lo logró. Sí, lo logró, pero en general debe haber resultado muy extraño, ¿no? Muy extraño, escandaloso y apoético, ¿no? Habrán notado sus inculturas, sus neologismos, ¿no? Su invención desdichada de neologismos, ¿no? Camerado, Sí. etcétera. Y luego su Y de hecho, es un hombre su ser un optimismo. hombre inculto, Su porque lo era, optimismo. ¿no? Hay una cosa que no les... Hay 2 grandes poetas del siglo XIX que admiro a los 2 mucho, pero que los 2 me parece que son demasiado optimistas y que Hugo. fueron muy poco proféticos, Hugo y Whitman. Y los Cierto. 2 presumían de profetas. Qué raro que y se fueran equivocaron contemporáneos y totalmente. que no se conocieran, ¿eh? Sí. Es que lo contemporáneo es siempre secreto. Sí. Y, sí, y se habrían No fue el querido caso de mucho, ¿eh? Poe. Se habrían querido Sí, mucho, ¿no? se habrían gustado mucho. Whitman a Hugo y viceversa. Claro. Y nunca llegaron a hablar el uno del otro. Bueno, como Shakespeare y Cervantes. ¿Qué Sin decías de hablar. Poe? No, que es el mismo caso de Poe, pero ya no me acuerdo acerca de por qué lo dije. No, pero yo creo que fue más importante lo que él originó que lo que él hizo Claro, personalmente. claro, Es más naturalmente. importante como Yo, es que en términos de invención, sí, fuente, manantial, ¿no? Estímulo. Porque como poeta suele ser mediocre, ¿eh? Como poeta, él.
Ahora, como narrador, no, creo que Arthur Gordon Pym. Bueno, hay es el lindísimo, equívoco sí. extraordinario de Poe, ¿no? Que, por una parte, en los países de lengua inglesa, cada vez que iba, cuando era más joven y fui por primera vez a los Estados Unidos, como buen latinoamericano, les declamé a Poe y se rieron de mí y me dijeron que es un poeta muy vulgar, hay mucho ruido, falso ruido, Y claro. confunde. Y en cambio, los franceses. Sí. Y entonces, claro, lo que pasa es que Poe tuvo la buena suerte de que lo tradujesen y lo admirasen Baudelaire y luego Mallarmé, ¿no? Sí, porque Emerson lo llamaba The Jingle Man, el hombre del sonsonete. Sí. Poe, The Jingle Man, decía. Refiriéndose a las campanas, sobre todo, ¿no? Están jingling y tinkling. Las incómodamente. campanas son un tema funesto para todos los poetas, como lo pudimos apreciar el otro día. ¿Sí? Es cierto, la verdad que tuvimos una prueba irrefutable. Pero Y sin embargo, en sí es muy lindo una campana. sí. Sí. ¿Usted no ha conseguido oír las campanas en Poe, Borges? No, he conseguido oír eso, el jingle, ¿no? Sí, a mí lo que No, me pero, parece no, importante... pero hay versos felices en Poe, me parece, ¿no? And the red winds are withering in the sky, por ejemplo, ¿no? Los vientos rojos se marchitan en el cielo. Que un amigo mío, que no mencionaré desde luego, ha muerto además, tradujo literalmente así. Y los vientos rojos se marchitan en el cielo. Ya no brama la esfera, el hórreo. Aquilón. Quilón. Sí, es horrible, ¿no? Horrible, sí. Ya no brama en la esfera el hórrido Aquilón. Él me dijo, palabra por palabra, sílaba por sílaba, una versión literal. Yo no me di cuenta de eso, ¿no? Un hombre muy inconsciente, sí. Yo elogiaría mucho a Poe, sobre todo por la invención del procedimiento, más que por las realizaciones Yo creo reales. que sí. El No, porque proce- fue un hombre de genio, es indudable, me parece. Además, ha engendrado tantas cosas. Claro, engendró De- toda la poesía francesa moderna, prácticamente. Sí. Bueno, Y el género Bueno, policial también. hablando grosso modo, ¿no? Sí, sí, y el género policial también. Claro. Y la literatura fantástica, bueno. y, bueno, inventó Vale. la poesía francesa moderna porque la poesía francesa moderna lo inventó a él. Es una de las cosas más Sí, notables. sí, sí, es recíproco. Porque el Poe de Baudelaire y el Poe de Mallarmé no son los... No son el original. No son el Es que Poe real. posiblemente nosotros sepamos inglés mejor que ellos, ¿no? Y eso nos permitió que ellos lo hicieran de otro modo. Mallarmé era profesor de inglés, Sí, pero yo es me cierto. pregunto cómo sería su inglés, ¿no? Yo creo que era muy bueno. Yo he leído Sí. su manual, las Sí. palabras inglesas, y es tiene un conocimiento absoluto. ¿Ah, sí? Ahora Baudelaire no sé, pero no Sí, importa. quizá. No importa, el Es mejor sentimiento que haya sido así. de la lengua es Bueno, más Baudelaire se importante. veía en Poe. Se veía en poesía. Eres Y le un rezaba retrato. todas las noches, creo. Sí, rezaba. Sí. En los Mon Cœur Mis en Nu, yo creo, dice que rezar todas las noches a Poe y luego a una tal Marieta, no sé quién es Marieta, y no sé, Y Marieta, algo así, menciona un nombre de mujer. pero no es la Venus Noir, no. No es Jean No es Duval, Madame, no sé cuánto. tampoco. O No, puede no que sé. me equivoque, hace años que lo leí, pero en fin. No, pero es que en ese momento ese nombre sería el nombre único, el nombre irreemplazable, ya que eso cambia. Bueno, Bueno, yo creo que además ahí está la poesía presenta la realidad, la vuelve presente, pero también la inventa, en cierto modo, es una continua invención de algo que de todos modos es, de alguna manera es, aunque no sea lo mismo, es un continuo juego con la realidad y la irrealidad, ¿no? Disuelve Sí. las fronteras entre lo real y lo y irreal. además, como no sabemos qué es real y qué es irreal, ¿no? Claro. Ya que todo puede ser irreal o real o a lo mismo, ¿no? En realidad, estos jóvenes norteamericanos que están tan interesados en el budismo deberían darse cuenta que la poesía es una suerte de camino hacia este negar las fronteras entre lo real y lo irreal. Es decir, introduce la duda en la realidad. Es decir, la antigua idea de la vida como un sueño. ¿Sí? Y hacer lo mismo, esencialmente. El idealismo.
El idealismo, Barclay. Sí, Novalis, bueno. Bueno, usted tiene un poema admirable cuando habla de la hipótesis de Berkeley, aquel poema de Buenos Aires. Creo que, no sé. ¿Se acuerda de algunos versos para que... No, para no puede decirlos? ser, si lo escribí en 1923. ¿Sabe que lo leí en la revista Sur? Una segunda versión, yo creo, ese poema. Puede ser que haya sido, que haya sido mucho después, purificado. cuando ¿no? en 1930 Creo que y sí, tantos, 30 y creo que sí, que tantos. corregí errores muy groseros en la primera versión, sí. En que habla de la hipótesis de Berkeley. Sí. Que De Schopenhauer y de Berkeley. Sí, Schopenhauer. Sí, mencionas los Entonces, dos, sí. la idea de cómo hay que reinventar la realidad. Sí. Y que la misión de reinventar la realidad Sí. está a cargo de unos cuantos insomnes. ¿No es así el poema? ¿Lo recuerdo mal? Sí, la idea es esa. Sí, de que el mundo puede desaparecer fácilmente cuando solo es el sueño de algunos insomnes. ¿No? Esa es la idea del poema, ¿no? El Esto es argumento muy- del poema, sí. Quizás sí, el argumento es bueno, el poema no sé. No lo El poema es recuerdo. uno de los poemas que más me Bueno. emocionó y me Bueno, tocó muchas gracias. mucho Pero cuando usted lo ha leí. mejorado muchísimo leyéndolo. Usted ha cumplido con su función de lector de mejorar el texto No, que bueno. lee o de modificar el texto que lee. ¿Sí? Como yo, no me releo nunca, no puedo recordarlo. Borges, pero sí se relee. Usted corrige mucho. Sí, corrijo muchísimo y creo que tengo el derecho de hacerlo. Como decía Yeats, it is myself as I remake. Yo mismo me rehago, sí. Yo también creo en eso. ¿Tú no crees en eso? Sí. Pero como yo no puedo leer desde el año 1955, prefiero que me relean textos de otros y no mías, lo cual es natural. Si releo lo mío, en fin, veo las tantas imperfecciones, las demasiadas imperfecciones. Pero yo sí creo que el poeta tiene, es un problema muy grande, ¿no? Que el poeta sí tiene derecho a corregir su propio poema, Yo creo que no hay ninguna duda, ¿por qué no va a tener derecho? a condición de que lo mejore. A veces se equivoca, eso sí es un problema distinto. No, por ejemplo, le criticaron mucho a Wordsworth, la crítica inglesa, la primera versión de Prelude, Sí, Prelude, sí. y la segunda versión. Bueno, sí, están en un solo volumen las dos, que Sí. yo tengo en casa, sí. Y es superior. Bueno, generalmente- yo prefiero la Lástima. segunda versión. La Pero la segunda, crítica sí. inglesa prefiere la versión, me imagino, porque por un prejuicio Yo creo que es un romántico prejuicio y político. sentimental, ¿no? Sí, porque en la primera versión Wordsworth es menos, cree más en la Revolución Francesa que en la segunda versión. Pero eso que nos interesa, yo diría que absolutamente nada, ¿no? Las opiniones de un autor son lo más superficial y efímero. Qué gusto me da oír eso, de que Las opiniones, bueno, caramba, qué poca cosa, ¿no? las opiniones son cambiantes, mudables como el tiempo. Lo interesante es lo otro, el mecanismo que hace que el tiempo vuelva y recurra. Por eso podemos volver a la imagen del principio para terminar esta conversación, esta imagen que usted Entonces, nos- volvemos a Persia. Sí, volvemos a Persia. Pero muchas donde gracias. donde Agradezco el nombre de y- Persia, ¿eh? Y, de digamos, Fitzgerald también. digamos que así como nuestra conversación empieza y regresa, el tiempo, las mejores imágenes del tiempo, las mejores imágenes de la poesía son aquellas en las cuales el tiempo se muestra en toda su fugacidad y al mismo tiempo en su recurrencia, en su volver. En su eternidad. ¿Sí? Sí, desde luego. Es decir, que el tiempo se niega a sí mismo, se afirma a sí mismo como sucesión y se niega a sí mismo como eternidad. Sí. Estamos de acuerdo, parece. Y Increíblemente con estamos de mucha acuerdo, ¿eh? Sobre un tema Entusiasmo, infinito. estamos de acuerdo. ¿Sí? Yo sí quisiera, a propósito de esta recreación del momento, invocar nada más el espíritu de un escritor de nuestro tiempo que yo no juzgo como poeta o como narrador, sino que para mí tiene implicaciones que a todos nos interesan los que estamos aquí, que es Joyce. Por dos razones. La recreación de Dublín desde lejos, como actividad estrictamente de la memoria y de la mano que escribe. Y de la memoria como nostalgia, ¿no? Nostalgia. Sí. Yo por Y de eso lo perdido, planteo. sí. Y de lo Yo perdido, quisiera bueno, saber, muy precioso. Borges, cuál ha sido su experiencia respecto a la escritura desde que usted no ve y que el universo literario forzosamente se le transmite oralmente.
A ver, estoy pensando, estoy tratando de pensar. No sé si ha cambiado, ¿eh? No sé si es tan importante eso. Yo diría que, desde luego, yo tiendo, bueno, yo estoy solo a veces, y cuando estoy solo tiendo a soñar, a imaginar, a planear. Pero eso es todo, ¿no? Y llevo una vida más literaria que antes, bueno, porque no queda otra cosa, ¿no? Por un hombre solo y ciego, ¿qué otra cosa le queda sino la invención, la imaginación, la nostalgia, la esperanza, que puede ser terrible también? Ahora, Joyce decía que la ceguera era lo menos importante que le había ocurrido en la vida. Pero yo creo que está jactándose, ¿no? La ceguera es importante. Es una forma de soledad, una forma de aislamiento, sí. Y de encarcelamiento también, ¿no? El hecho de no poder cruzar la calle. Claro. Y además, el hecho de no poder leer un libro. De estar rodeado de libros que están lejísimos, de hecho. Sobre todo en nuestra época. Y sigo comprando libros, y sé que no los leeré nunca. Pero sigo comprándolos porque hay algo en la gravitación, cercanía del libro, ¿no? En la amistad del libro, de ese objeto sagrado que es el libro. Pero el libro es reciente, durante generaciones, durante cientos de años, los hombres no leían, oían los poemas homéricos, oían a los poetas provenzales cantar. Bueno, yo querría observar, en fin, yo he observado que si uno lee algo realmente poético, uno tiende a leerlo en voz alta, aunque no esté solo, ¿no? Claro. Si usted lee un poema y no alza, siquiera ligeramente la voz, bueno, ha fracasado el poema, o usted, o ambas cosas, o lo mismo, ¿no? Cuando uno lee, uno tiende a pronunciar, me parece. Bueno, es lo que yo creo. Pero, que sí. La prosa se escribe y se lee. Y la poesía, incluso cuando se lee, se dice siempre. Se dice, yo creo que sí. Es esencialmente oral, pero es mejor que no vocifere, ¿no? Sí, nunca. Sí, no voy a referirme a ningún ejemplo. Claro. Bueno, entonces diríamos que la poesía realmente es presente otra vez, incluso porque es sobre todo palabra hablada. Y aquí quizá podríamos terminar nuestra conversación, porque ha llegado la hora. Ha llegado la hora de volver a comenzar, de volver a claro, este diálogo tiene que ser infinito. Claro. Porque si no, si damos una conclusión sería muy triste, ¿no? Nos veremos aquí. Como dice usted en su poema, ¿cómo es el poema? Además usa un adjetivo los alumnos de Pitágoras, ¿cómo es? Espere. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Este adjetivo arduo me parece maravilloso. Alumnos, claro. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Sí. Nos volveremos a ver aquí. Desde luego. Bueno, aquí estamos los 3 alumnos de Pitágoras, ¿eh? Claro. El tiempo, problema y enigma. El tiempo, fugaz y recurrente. Los hombres saben que hay pasado y presienten que hay futuro. La inspirada frase de Jorge Luis Borges, Luna, espejo del tiempo, ha dado pie a la disertación. Todos estos bellos conceptos y más hemos podido escuchar esta noche de labios de Octavio Paz, Salvador Elizondo y el ilustre homenajeado, el poeta argentino Jorge Luis Borges, aquí en La Poesía en Nuestro Tiempo.